¿Alguna vez has sentido que la vida te está golpeando una y otra vez, y cada vez que logras ponerte de pie, llega otro golpe más fuerte? Como si todo el universo estuviera en tu contra, esperando el momento exacto para quebrarte. Déjame contarte una historia. Sección 1, la historia de Daniel. El fondo del abismo y el despertar de la fuerza interior. ¿Alguna vez has sentido que la vida te está golpeando una y otra vez, y cada vez que logras ponerte de pie, llega otro golpe más fuerte? Como si todo el universo estuviera en tu contra, esperando el momento exacto para quebrarte. Así comienza la historia de Daniel. No era un superhéroe. No tenía talentos extraordinarios. No venía de una familia rica. Era simplemente alguien como tú. Como yo. Como cualquiera que alguna vez soñó con una vida diferente y se encontró con un muro tras otro. Daniel nació en un barrio humilde, en una casa donde el agua se iba a cada rato y los sueños parecían un lujo reservado para otros. Su madre trabajaba como cocinera en un comedor comunitario, y su padre los dejó cuando él tenía apenas 10 años. Desde entonces, Daniel se convirtió en el hombre de la casa, pero ¿cómo puede un niño de 10 años ser un hombre? La infancia le fue arrebatada de golpe, sin previo aviso. Se convirtió en protector, cuidador, soporte, todo a la vez. Mientras sus compañeros soñaban con videojuegos, él aprendía a estirar la comida del día para que alcanzara hasta la noche. A los 17, decidió estudiar administración de empresas, con la esperanza de algún día crear algo suyo, algo que pudiera cambiar su realidad. Pero la universidad no era fácil cuando trabajas en las noches como repartidor y cuidas a una madre enferma. Las tareas, las lecturas, los exámenes, todo se sentía como otra montaña que escalar sin equipo. A los 22, su madre enfermó gravemente. Los gastos médicos empezaron a acumularse. Las visitas al hospital se volvieron parte de la rutina. Y aunque trataba de mantenerse firme, por dentro Daniel se estaba desmoronando. La frustración lo golpeaba con cada cuenta impaga, con cada medicamento que no podía comprar, con cada lágrima silenciosa que su madre dejaba caer pensando que su hijo merecía una vida mejor. En un intento por tomar el control, Daniel decidió dejar la universidad temporalmente. Quería trabajar a tiempo completo, ahorrar, estabilizarse, y luego volver. Pero la vida no esperó. 3 meses después, la empresa en la que trabajaba quebró. Se quedó sin empleo, sin estudios, con una madre enferma y con deudas que crecían más rápido que su esperanza. Fue entonces cuando vino el siguiente golpe. Su pareja, con la que llevaba casi 4 años, le dijo que ya no podían seguir juntos. Que no veía un futuro. Que él estaba estancado. Como si no estuviera ya al borde del colapso, esas palabras fueron la gota que rebalsó el vaso. Daniel entró en un pozo. Uno profundo. Pasaba días sin salir de su cuarto. Apagó su celular. Perdió la noción del tiempo. Dejó de comer por horas, incluso por días. Y aunque respiraba, por dentro sentía que estaba muerto. Una noche, sentado en la oscuridad, sin luz porque no había apagado la electricidad, con el cuerpo entumecido y la mente cargada de desesperanza, Daniel se hizo una pregunta que muchos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¿Qué hice mal? ¿Acaso merezco todo este dolor? Y allí, en ese momento donde cualquier otro habría terminado de quebrarse, ocurrió algo inesperado. No fue una voz mágica. No fue una señal divina. No fue un mensaje inspirador en redes sociales. Fue un pensamiento. Pequeño. Débil. Pero poderoso. ¿Y si no se trata de merecerlo? ¿Y si se trata de resistirlo? Esa semilla, plantada en medio de la oscuridad, fue el primer paso para algo grande. Daniel no se levantó al día siguiente convertido en un guerrero. No resolvió su vida de inmediato. Pero algo dentro de él cambió. Tomó una decisión: si iba a sufrir, al menos no sería en vano. Si iba a caer, al menos caería hacia adelante. Desde ese día, Daniel comenzó a construir lo que él mismo llamaría más tarde, su armadura mental. Una protección invisible que no lo alejaba del dolor, pero sí lo hacía más fuerte frente a él. Y aquí viene lo verdaderamente inspirador: Daniel no recibió ayuda. No tuvo un mentor. No tuvo recursos.
Todo lo que construyó, lo hizo desde cero. Con fuerza de voluntad, disciplina y una promesa interna, no voy a dejar que esto me destruya. Voy a convertir este dolor en poder. Hoy, años después, Daniel sigue enfrentando desafíos. La vida no se volvió fácil. Pero ya no es el mismo. No se quiebra como antes. No se rinde como antes. No se calla como antes. Su mente es su refugio, su escudo y su espada. Y lo que logró, tú también puedes lograrlo. Porque no se trata de suerte, ni de tener contactos, ni de que la vida sea justa. Se trata de construir, día tras día, una mentalidad indestructible. Y en las siguientes secciones, te voy a contar cómo tú también puedes hacerlo. Tal como lo hizo Daniel. Tal como lo hice yo. Tal como puedes hacerlo tú, si tomas la decisión. Sección 2. ¿Qué hizo diferente los pilares de una mentalidad indestructible? Del colapso al carácter, la forja de una mente inquebrantable. Después de tocar fondo, algo dentro de Daniel cambió. No fue una transformación inmediata, como ocurre en las películas. No hubo música épica de fondo, ni un giro mágico del destino. Fue algo mucho más real. Más humano. Más crudo. Una decisión silenciosa. Una elección interna. Un pacto consigo mismo, no voy a salir de aquí igual. Este dolor no va a ser mi final, va a ser mi combustible. Y con esa determinación, Daniel empezó a reconstruirse. Pero esta vez desde adentro. En lugar de buscar soluciones externas, como esperar que las cosas cambien o que alguien lo salve, decidió hacer lo que muy pocos tienen el coraje de hacer, reconstruir su mente, ladrillo por ladrillo. Y lo hizo sobre 4 pilares que tú también puedes usar para construir tu propia mentalidad indestructible. Pilar 1. Aceptar la realidad sin rendirse. Lo primero que Daniel tuvo que hacer fue dejar de pelear con lo que no podía controlar. Durante meses, su diálogo interno era una batalla constante. ¿Por qué a mí? Esto no es justo. Nada me sale bien. Todo está en mi contra. Pero un día se dio cuenta de algo poderoso. Pelear contra la realidad no cambia la realidad, solo te debilita. Aceptarla, en cambio, te libera. Aceptar no es rendirse. Aceptar es decir, esto es lo que tengo. Y aún así, voy a seguir adelante. Fue en ese momento cuando dejó de maldecir su situación. Empezó a verla como un escenario, no como una sentencia. Como un campo de entrenamiento, no como una condena. Esto me pasó, ¿y ahora qué voy a hacer con ello? Con esa simple pregunta, todo comenzó a cambiar. Porque cuando aceptas lo que es, puedes empezar a trabajar con ello. No desde la queja, sino desde la acción. Pilar 2. Hablarse con fuerza, incluso cuando todo se derrumba. La voz más poderosa en tu vida no es la de tus padres, ni la de tus amigos, ni la de tus haters. Es la voz que usas cuando hablas contigo mismo. Daniel lo entendió un día que se miró al espejo, con ojeras, derrotado, sintiéndose un fracaso. Y de repente se dijo, casi con rabia, estoy construido para resistir. No sabía de dónde salió esa frase. Solo la dijo. Y la repitió. Y la escribió. Una, y otra vez. Esa frase se convirtió en su ancla. Cada vez que quería rendirse. Cada vez que sentía que no podía más. Cada vez que las cosas se ponían peor. Ahí estaba, estoy construido para resistir. ¿Cuál es tu frase? ¿Qué palabras puedes usar para recordarte que eres más fuerte de lo que crees? Las palabras tienen poder. Si te hablas como víctima, pensarás como víctima. Si te hablas como guerrero, empezarás a pensar, a moverte, y a resistir como un guerrero. No subestimes el poder de tus palabras. Porque lo que repites, se convierte en tu realidad. Pilar 3. Rodearse de combustible, no de fuego. Uno de los cambios más drásticos que Daniel hizo fue revisar todo lo que consumía. Las personas con las que hablaba. Las cuentas que seguía. Los videos que veía. Los libros que leía. Incluso, los pensamientos que alimentaba.
Se dio cuenta de que su entorno no era neutro. Todo lo que lo rodeaba lo estaba moldeando. Personas que solo se quejan. Contenido que te hace sentir menos. Noticias que solo muestran caos y miedo. Redes sociales llenas de comparaciones vacías. Todo eso no era gasolina. Era fuego. Lo estaba quemando por dentro. Así que hizo una limpieza radical. Dejó de hablar con personas que solo lo drenaban emocionalmente. Silenció cuentas que lo hacían sentir frustrado. Se alejó de conversaciones vacías. Y en su lugar, empezó a llenarse de contenido que lo inspiraba, lo educaba y lo impulsaba a ser mejor. Lo que consumes te construye. Cada conversación, cada imagen, cada palabra, es un ladrillo más en tu mente. Así como cuidas lo que comes para tener un cuerpo sano, cuida lo que consumes para tener una mente fuerte. Porque si te rodeas de fuego, te quemas. Pero si te rodeas de combustible, enciendes tu alma. Pilar 4. Convertir el dolor en propósito. Este es el pilar más profundo. El que transforma el sufrimiento en sentido. El que convierte las cicatrices en motivos. Daniel entendió que su dolor no podía ser en vano. Que si había pasado por tanto, no podía simplemente sobrevivir. Tenía que transformar todo eso en algo útil, en algo que ayudara, que dejara huella. Y así nació su propósito. Quiero ayudar a otros que están como yo estuve. Quiero ser la voz que yo necesitaba escuchar cuando estuve en el fondo. Ese propósito se volvió su motor. Cuando tenía miedo, recordaba su porqué. Cuando se sentía débil, pensaba en las personas a las que algún día podría inspirar. Cuando dudaba, pensaba en su madre, en su historia, en el dolor que no fue en vano. Un propósito claro convierte cada golpe en energía. Le da sentido a cada caída. Y le da dirección a cada paso. Tú también tienes un propósito. Quizás no lo has descubierto aún. Pero te aseguro esto, no naciste solo para pagar cuentas, sobrevivir y morir. Naciste para algo más. Algo que solo tú puedes hacer. Algo que quizás todavía estás construyendo. Y cuando encuentres ese propósito, créeme. La vida deja de sentirse como una guerra y empieza a sentirse como una misión. En el blanco resumen del camino de Daniel. Así fue como Daniel, sin dinero, sin suerte, sin apoyo, empezó a transformarse desde adentro hacia afuera. Rombo Azul Pequeño aceptó la realidad como punto de partida, no como excusa. Rombo Azul Pequeño cuidó su diálogo interno, hablándose con fuerza incluso en su peor momento. Rombo Azul Pequeño limpió su entorno, alejándose de lo que lo destruía y rodeándose de lo que lo impulsaba. Rombo Azul Pequeño y transformó su dolor en un propósito, dándole sentido a todo lo que había vivido. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. No necesitas que cambie el mundo. Solo necesitas cambiar tu enfoque, tu voz interna, tu entorno y tu razón. La mentalidad indestructible no es un regalo. Es una elección. Una práctica. Un camino. Y hoy puedes empezar a construir la tuya. Sección 3. El resultado, el renacimiento. Título interno, el día que Daniel volvió a nacer. Más de 1000 palabras. Dicen que el renacimiento no ocurre con fuegos artificiales. No es como en las películas donde todo cambia en un segundo. El renacimiento es silencioso. Pasa en las sombras. Sucede cuando nadie te aplaude. Cuando nadie ve. Cuando ni tú mismo sabes que estás cambiando. Pero el mundo cambia contigo. Porque tú ya no reaccionas igual. Porque tus ojos ya no miran igual. Porque tu corazón ya no late desde la desesperación, sino desde la convicción. Eso le pasó a Daniel. Después de meses de trabajar en su mente, y no en los resultados inmediatos, las cosas no mejoraron, al menos, no afuera. Seguía sin trabajo estable. Su madre seguía enferma. El dinero seguía siendo escaso. Pero algo fundamental ya no era igual. Daniel ya no era el mismo. Las batallas seguían, pero él ya no las evitaba. Antes, cualquier problema lo paralizaba. Sentía que los desafíos eran castigos. Que los obstáculos eran pruebas imposibles.
Ahora, cuando algo malo sucedía, su mente reaccionaba con otra pregunta. ¿Qué puedo aprender de esto? En lugar de decir, otra vez lo mismo, ahora decía, aquí está otra oportunidad para fortalecerme. Esa sola diferencia lo convirtió en alguien peligroso. Peligroso para la mediocridad. Peligroso para la negatividad. Peligroso para todo aquello que buscaba derribarlo. Porque la mentalidad indestructible no evita el dolor. Lo enfrenta. Lo estudia. Lo atraviesa. Y eso fue lo que hizo Daniel. Aprendió a atravesar el dolor. A sostener la incomodidad. A no huir. 2. Su entorno no cambió, pero su reacción sí. Antes, cuando alguien lo criticaba, se quebraba. Cuando alguien lo rechazaba, se lo tomaba como una sentencia. Cuando lo ignoraban, sentía que no valía nada. Pero algo cambió. Ahora entendía algo que pocos entienden. Lo que otros piensan de mí no define quién soy. El juicio ajeno ya no era una cadena. Era solo ruido de fondo. Y en medio de ese ruido, él mantenía su enfoque. Él tenía un norte. Él tenía una misión. No vine a esta vida a complacer. Vine a construir. 3. El pasado ya no era su carga, sino su historia. Durante mucho tiempo, Daniel cargó con vergüenza. Por no haber terminado la universidad. Por no haber podido evitar la enfermedad de su madre. Por haber sido dejado por alguien que decía amarlo. Cada uno de esos momentos le dolía como una espina clavada en el pecho. Pero ahora, con el nuevo enfoque, el dolor no desapareció. Lo que cambió fue el significado. Ya no veía su pasado como una herida, sino como una cicatriz. Y las cicatrices no son señales de debilidad. Son medallas. Son marcas de guerra. Son pruebas de que sobreviviste. Daniel empezó a compartir su historia con otros. Y con cada persona que lo escuchaba y decía, gracias, necesitaba oír eso. Esa herida sanaba un poco más. Su pasado ya no era su condena. Ahora era su legado. 4. Su propósito lo mantenía firme. Hubo días donde todo volvió a derrumbarse. Una recaída de su madre. Una entrevista de trabajo fallida. Una noche sin poder comer nada. Pero su propósito era claro. Voy a salir de esto, y cuando lo haga, voy a enseñarle a otros cómo resistir. Y cuando tienes un propósito tan poderoso, no te detienes. No porque seas fuerte todo el tiempo, sino porque sabes por qué empezaste. Cuando tienes un por qué lo suficientemente fuerte, siempre encuentras el cómo. 5. Las oportunidades comenzaron a llegar. Curiosamente, y esto siempre pasa con quienes trabajan su mentalidad. El mundo externo empezó a alinearse con su mundo interno. Un día, un amigo con el que casi había perdido contacto, lo recomendó para un pequeño trabajo de atención al cliente remoto. No era el trabajo de sus sueños, pero era un paso. Y más que eso, era un campo de práctica. Allí, Daniel aplicó todo lo que había aprendido. La disciplina. La gestión emocional. La escucha activa. La comunicación positiva. En poco tiempo, pasó de ser un reemplazo temporal a ser parte del equipo permanente. Con eso, empezó a estabilizar su economía. A comprar los medicamentos para su madre. A pagar poco a poco sus deudas. Y sobre todo, a recuperar su autoestima. No por el dinero, sino porque se demostró a sí mismo que podía levantarse. 6. Su visión del futuro volvió a encenderse. Antes, Daniel no podía imaginarse en el futuro. Todo era tan oscuro que pensar en el mañana le causaba ansiedad. Ahora, con cada pequeño paso, su mente empezó a crear una nueva visión. Volver a estudiar. Crear contenido de desarrollo personal. Compartir su historia en charlas. Ayudar a jóvenes que están pasando lo mismo. Esa visión le dio algo que el dinero no puede comprar, esperanza real. Y la esperanza, cuando está bien fundamentada, es el combustible más poderoso que existe. 7. El verdadero éxito, paz mental.
No es que Daniel ahora viva en una casa de lujo. No tiene 1 millón en el banco. Ni una vida perfecta. Pero se acuesta cada noche con algo que muchos no logran tener, incluso con todo el éxito externo. Paz. Paz mental. Orgullo interno. Propósito firme. Y eso, amigo, amiga, eso es el verdadero éxito. Porque la vida siempre va a presentar tormentas. Pero cuando tú te conviertes en el tipo de persona que ya no se rompe, sino que se adapta, aprende, crece y sigue, entonces puedes estar seguro de una cosa. Has construido una mentalidad indestructible. Símbolo de choque. Conclusión impactante. ¿Sabes lo más poderoso de esta historia? Que no se trata solo de Daniel. Se trata de ti. De lo que puedes empezar a construir hoy mismo. Sin importar dónde estás. Sin importar cuánto dinero tienes. Sin importar cuántas veces hayas caído. Tú puedes ser tu propia historia de renacimiento. Tú puedes ser la prueba viviente de que el dolor no te destruyó. Te transformó. ¿Qué puedes hacer ahora mismo? Escribe una frase que te represente y repítela cada día. Haz una limpieza de tu entorno, personas, redes, pensamientos. Encuentra un propósito más grande que tu dolor. Acepta tu realidad y decide avanzar con lo que tienes. Recuerda tus batallas pasadas, y reconoce que si sobreviviste, puedes volver a levantarte. La vida no se trata de evitar las caídas. Se trata de aprender a levantarte cada vez más fuerte. Y tú puedes hacerlo. Comienza hoy. Comienza contigo. Con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.